El sabio, el que ha salido de esa ignorancia, el que ve, el que ve, el que ve la realidad, no el que ve como nosotros. Nosotros, a día de hoy, ni tú ni yo estamos viendo la realidad, nos dice el yoga. ¿Eh? Entonces, este sabio que ve la realidad ya no ve distinción. Es decir, considera igual a todo. No es que vea muchas cosas diferentes, o sea, muchas cosas iguales, sino que ve solo una cosa. No hay fronteras entre objetos y otros objetos. No hay fronteras entre una persona y otra persona. No hay fronteras entre un animal y una planta, sino que ve solamente uno, todo unido. No hay una diferencia entre tú y yo. Con lo cual va a haber exactamente igual al mejor de todos los santos y al peor de todos los pecadores. No va a haber diferencia ninguna a sus ojos, a una visión verdadera. Entonces, y yo tengo esa capacidad también porque la naturaleza de este sabio es la misma naturaleza que hay en mí. Y cuando yo alcance esa visión, no voy a ver distinción entre un policía y un ladrón. Por eso Jesús decía en la Biblia, ¿no? Decía Jesús, ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque él ya nos estaba diciendo que todos somos iguales. Tienes que amar a tu prójimo igual que te amas a ti mismo. ¿Por qué? Porque él no es diferente de ti. Pero él no decía, ama a tu buen prójimo como a ti mismo. Solo a tu buen prójimo, ama a ese. Al que te cae mal, no lo ames. Eso no lo decía, ¿verdad? Decía, ama a tu prójimo, a todos. Es decir, a tu amigo y a tu enemigo. Pero vamos a ver, Jesús, ¿cómo voy a ver yo a mi enemigo? Si es que tú no sabes lo que me ha hecho. Es que tú no sabes que lo mal que se portó conmigo. Y encima no siquiera me pidió perdón. No importa. Porque cuando no quieres amar a tu enemigo es porque estás conectándote a la mente de tu enemigo, no a tu enemigo. Entonces, la mente de tu enemigo es la que quizás haya podido cometer un error, pero él en esencia no es nada de diferente a ti. El que se ha portado mal conmigo ha sido su mente, no él o ella. Entonces, la idea es que yo tengo la capacidad de conectarme a algo más profundo a cada ser que existe en este mundo. Y ahí es donde uno puede puede empezar a vislumbrar esa unidad. Y eso va disipando también la ignorancia. Y eso nos va conectando a nuestra verdadera naturaleza. Es decir, que yo puedo conectarme a un fondo que es el mismo fondo que hay en él, en ella, en el otro y en mí. Ese mismo fondo está ahí. Por ejemplo, una tela de araña. La tela de araña está tejida y en la tela de araña está, por ejemplo, la propia araña. Puede haber también la presa que ha caído ahí atrapada, un mosquito, una hormiga, lo que sea. Y puede haber también, yo que sé, ha soplado el viento y una pequeña hoja o un pequeño pétalo se ha quedado atrapado también en la tela de araña. Entonces, yo puedo ver esos elementos, la araña, la presa y la hoja, como tres elementos diferentes, porque me estoy quedando con la forma de esos objetos. Pero, ¿cuál es la realidad? Que los tres objetos están perteneciendo al lugar de la telaraña, están conectados a la misma tela de araña, no hay separación. Entonces, en este mundo de múltiples formas, donde hay personas, animales, plantas, objetos, elementos, todos estamos puestos o todos estamos reflejados o proyectados bajo la misma capa de fondo que puede ser la pantalla de un cine apagada o la tela de araña. Entonces, no hay diferencia, o sea, hay diferencia cuando miro a las formas, pero no hay que son irreales, pero no hay diferencia cuando veo el fondo real de cada una de ellas. Entonces, si yo veo el fondo que hay real en cada uno de los seres,
Y en cada una de las cosas, ni siquiera, esto es fuerte, ni siquiera puedo hacer una diferencia entre la persona que más amo y un cojín. Ni siquiera. Porque todo y absolutamente todo está interpenetrado, permeado, impregnado de eso. Entonces, no es que, ay, la divinidad que hay en el, o sea, la conciencia o la divinidad o ese fondo que hay en el cojín es el mismo que el que hay en la persona que yo más amo. ¿En serio me estás comparando a esa persona que yo más amo o el fondo de la persona que yo más amo con el fondo del cojín? Es que no son dos fondos diferentes. Es que esa es la cosa, que no son diferentes, es que es uno. Es que no hay una frontera. Entonces, no hay un fondo o un ser o una presencia en esa persona que tanto quieres que termina aquí y a partir de ahí empieza la del cojín. No, no, es que es una. Y nos está invadiendo a todos, sin permiso. No nos está invadiendo, es que eso es lo que somos. Entonces, la forma más conectar con esa unidad de la que tanto se nos habla en el yoga, yoga es unión, conectar con esa unidad. Primero empiezo a entenderla con un evento que sucede todos los días y que está siendo, ese evento está siendo muy, muy descarado para mostrarnos esa unidad en todos. Y es el momento en el que caemos en el sueño profundo. Porque un santo y un granuja, ¿qué diferencia hay cuando los dos están dormidos en sueño profundo? ¿Eh? Si nos ponemos tú y yo y un gato, los tres a dormir, y caemos los tres en sueño profundo, ¿qué diferencia hay en lo que está experimentando cada uno? No hay ninguna. ¿No es verdad? Decidme lo contrario si pensáis lo contrario. La experiencia es la misma. Hasta una hormiga cuando queda profundamente dormida, entra en el mismo estado que cuando tú te quedas profundamente dormido. ¿No es fuerte eso? ¿No es impactante? Cuando no se ha pensado, a lo mejor ya lo habíais pensado. Y ahí, en ese plano, no hay diferencia ni hay fronteras. Somos uno, tú, yo y el gato. Somos uno. ¿Eh? Cuando despertamos y recuperamos estos personajes, ya empieza el ego y ya nos vemos diferentes. Y ese ego es el motivo de nuestras guerras, de nuestras peleas, de nuestras disputas, de nuestros enfrentamientos. Entonces, ese es el primer indicio cuando estoy dormido en el sueño profundo. Y luego, cuando estoy despierto, yo puedo mirar al otro. Luego haremos una práctica, si da tiempo, si Dios quiere. Yo puedo mirar al otro, pero no a lo que yo veo con estos ojos físicos, sino el fondo que hay en él, la profundidad de la otra persona.